A ver si estoy grabando, déjame si estoy grabando. Ahí estoy grabando ya. ¿Oyeron? Voy a empezar, gracias por... Ahora sí, estamos viendo la vista de variables. Sí. Entonces nosotros tenemos puras tasas. Este es tasa de asesinato. Allá en el ejercicio dice si están por cada 10.000 personas, violaciones, asaltos, agresiones, robo, hurto y robo de coches. O es que sea robo de vehículos. Entonces me voy a los datos. ¿Ven los datos ahora? Sí. Sí. Entonces, miren, los pasos son repetitivos, lo que nosotros, el análisis y cómo retenemos ya es donde tenemos que ver la parte esta del proceso analítico. Lo vamos a analizar, nos vamos a reducción de dimensiones, nos vamos a factor. ¿Estamos? El estado es el objeto, así que lo dejamos allí y vamos a colocar las variables cuantitativas de interés. Le vamos a ponerlas todas, a ver si hay si no son significativas. Voy a poner descriptivos, voy a pedir los univariados, igual los univariados los puedo hacer desde otra opción, pero aquí pues los clásicos, media desviación estándar. En algún ejercicio que tengamos voy a enviarle, aunque yo tengo videos de estadística descriptiva si ustedes quieren repasar. Yo se los voy a, o ustedes ya cuando entren a un video de los que yo tengo, ya tienen acceso al canal. Y ahí hay estadísticas descriptivas, hay probabilidad y hay regresión si ustedes quieren repasar a futuro. Se le damos a todos porque el coeficiente nos va a mostrar los coeficientes de la matriz de correlación. Nivel de significancia nos va a decir si esos coeficientes de las correlaciones parciales de las variables son significativas o no cuando tenemos duda en el momento de tener un coeficiente que es relativamente bajo. También tenemos el determinante de la matriz de correlación, donde nosotros tenemos el valor que después lo comparamos con la prueba de felicidad de Bartlett y el KMO y la prueba para efecto, por un lado, la adecuación muestral, es decir, qué tan buena es la dimensionalidad de registros y variables que estamos analizando, y la prueba de felicidad de Bartlett. Esto que está aquí a la mano derecha lo vamos a ver posteriormente en la próxima técnica. Ponemos continuar, vamos a poner extracciones, igual estamos en componentes principales, lo dejamos allí. Vamos a trabajar con la matriz de correlaciones porque si observamos, nada más viendo la base de datos, tenemos tasas que están pequeñas, que están en unidades y decenas, otras que están en centenas, otras que están en millares y otras están en centenas. Entonces, esto nos da un tipo de alerta de que las unidades de medida son dispersas. Voy a dejar el criterio, ahorita sí voy a dejar el criterio de los autovalores mayores que 1. Voy a poner el gráfico de sedimentación. Hace un rato yo les había colocado aquí donde dice número de fijo de factores. Le había puesto 5 y después si queríamos uno más lo podíamos colocar. Aquí voy a partir con lo que dice la teoría y después decidimos si tomamos uno más o no, sobre todo cuando queremos retener la información que comparten esas variables con los factores. Le damos continuar. En rotación, vuelvo y se los muestro. Vamos a poner el gráfico de saturación, pero que se nos muestra el último gráfico, ¿se acuerdan donde aparecían las variables? Esto todavía no lo vamos a usar a menos que yo necesite tener claridad a la hora de distinguir los factores. Lo vamos a dar allí. En puntuaciones, esto era para que me salieran las nuevas variables a la hora de saber cuál es mi modelo factorial y que me muestre los coeficientes de los componentes o los factores que he retenido. Eso no lo vamos a usar ahorita, sino cuando ya estamos decididos. Y en las opciones, para tener mayor claridad y que no me salgan todos, voy a poner aquí .55. Ya cuando veamos variables que tengan que ver con medidas de tipo fisiológicas,
como un problema que tenemos más adelante de cuestiones cardíacas o de medidas del cuerpo de hombres y mujeres o alguna afectación, entonces nosotros podemos poner aquí un valor mucho más conservador. Poner continuar y le vamos a dar a aceptar. Tenemos las medidas, miren que hay discrepancia en las órdenes de magnitud. No se ve, profesora. Ah, perdón, gracias. Aquí está, ahora sí. Aquí Sí, ahora sí. Entonces, igual esto no lo podemos llevar a Excel, ver la variabilidad a través del coeficiente de variación porcentual y poder comparar, poder decir si los estados son homogéneos, heterogéneos con respecto a algunas medidas de criminalidad. Aquí tenemos la matriz de correlaciones. Si se dan cuenta, existe una correlación significativa. Miren, estos ceritos aquí es la significancia de las, abajo, de las correlaciones. Miren, por ejemplo, las violaciones y los asesinatos están relacionados. Los asaltos y los asesinatos están relacionados en forma, aquí un poquito más de moderada. Ya los asaltos y los asesinatos en forma moderada. Los robos y los asesinatos en forma moderada. Los hurtos y los asesinatos tenemos una relación muy baja, igual que el robo de coche y los asesinatos. Entonces, si observamos estas dos variables con respecto a los asesinatos, serían los homicidios, no están correlacionados, por lo menos linealmente. Si tuviéramos dudas al respecto, decimos que son bajas, pero no sabemos si son significativas, nos vamos a la prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis es que ρ es igual a 0 o ρ es distinto de 0. Y entonces aquí estamos a un nivel de significancia del 5%. Ellas están fuera de la región de rechazo y están en la región de aceptación, tanto hurtos y robos. ¿Qué quiere decir esto? Que estadísticamente la correlación tiende a 0, o sea, no existe una correlación lineal entre los hurtos y robos con respecto a los asesinatos. Ya el resto de las variables, o sea, las correlaciones parciales entre el resto de los hechos delictivos tienen una alta o significativa correlación. Entonces, miren que aquí te da 0.27, pero a nivel del 5%, él es significativo. Este sería el robo de coches y las agresiones. Entonces, estamos viendo que aquí tenemos un número plural de hechos delictivos, en este caso variables, que tienen alta correlación. Y miren, el determinante, yo quiero saber que el determinante sea distinto de 1. Él tiende a 0.008. Pero si no estoy segura de ese determinante, si tiende a 0, yo me voy aquí a la prueba de esfericidad de Bartlett y el h cuadrado es altamente significativa. Es decir, que yo estoy rechazando el hecho de que la determinante del coeficiente de correlaciones es igual a 1, porque lo estamos viendo aquí en la gráfica, perdón, en la tabla, donde si vemos la matriz de correlaciones, la diagonal tiene pesos significativos en las correlaciones existentes entre los hechos. Si observamos el KMO, que es la prueba de medida de Kaiser-Meyer y Oakling, que ve si la distribución de los datos con las variables tiene una fuerza como para usar el análisis el análisis de componentes principales y análisis factorial, está dando en 0.78, es decir, que hay una alta adecuación muestral. Está sobre 0.6, quiere decir que nosotros podemos decir que los datos son lo significativamente, se ajustan lo significativamente como para usar un análisis de correlación o de factores. Observen aquí, ya yo dije que iba a usar el criterio de mayores que 1. Vamos a adelantar un poquito para ver cuántos retiene, cuántos está reteniendo. A ver aquí. Aquí está reteniendo 2. Podrían ser hasta 3, pero en este caso me está reteniendo 2. Miren que es el mismo caso.
No quiero que se le quede el sabor de que siempre son 2, pueden ser 3 y hasta 4, ¿vieron? En este caso, los 2 ejercicios han coincidido. Entonces, lo que yo tengo aquí y observo, esto se observa más que es análisis factorial, que al retener 2 factores, casi todo, o sea, todas las variables tienen altas correlaciones o comunalidades. O sea, con un modelo de 2 componentes hay una retención. Pero miren, los asaltos es el que tiene menos y los robos tienen menos. Van a ver, si yo hiciera este ejercicio más adelante, con análisis factorial, yo tendría que ver si hay la posibilidad de tener un factor adicional para ver si los robos y para ver si los asaltos crecen en valor de comunalidad, porque en análisis factorial es más importante la comunalidad. En este caso estamos viendo que una solución de 2 factores retiene el 76%, no llegamos al 80%, llegamos al 86%, hay una ganancia de aquí serían como 10 puntos porcentuales, pero todavía no es superior a 1. Miren, aquí es donde yo veo el codo. Nosotros podríamos decir, pero aquí ya empieza a ver la diferencia. Yo puedo decir que pueden ser entre 2 o 3 factores. Cuando veo esto, miren lo que pasa aquí. Están viendo las componentes. A ver, chicos, ¿qué observan aquí? Con respecto al análisis que hemos hecho hasta ahorita. ¿Qué observan aquí en las componentes? ¿Puedo nombrarlas? ¿Puedo dimensionarlas? ¿Aló? Profe, en la primera componente todas se asocian. Ajá. ¿Y qué pasó con En la segunda está como más disperso el de asesinato con el de robo de coche. Ajá. Y dígame una cosa, yo podría, miren, punto 69, aunque sea negativo, no importa, esto es correlación. ¿Yo podría darle algún nombre a las componentes? Sería difícil, ¿ah? Sí, porque están... Porque porque todas está situado en la primera. Ajá, están casi todas en la primera y hay 2 variables. Miren, tengo 2 variables que tienen casi los mismos pesos. ¿Estamos? La variable asesinato y la variable robo de coches tienen los mismos pesos. Eso en análisis multivariante se llama saturación. Entonces, cuando esto ocurre, cuando hay casi los mismos pesos y yo no puedo nombrar alguna de las componentes, yo tengo que, aquí me sale el gráfico, miren, aquí están, pero bueno, yo tengo que rotar factores. ¿Estamos? Cuando esto me ocurre, yo necesito hacer una rotación. Que la rotación que voy a utilizar en este caso puede ser la Marimax, y si no se acomodan, tendría que usar, hay otra que se llama Quatrimax, o sea, las que tienen que ver con rotaciones ortogonales. Ortogonales es que se mantienen en 90 grados cada rotación, lo que garantiza que las componentes sean independientes. Voy a hacer una rotación para ver si hay un acomodo de las cargas componentes a la hora de poder saber hacia dónde está dimensionando cada una de ellas. Porque no tiene sentido tener esto. Entonces, cuando eso le ocurre, usted se va nuevamente al paquete, aquí pone analizar, se ve me dice reducción, se ve factor. ¿Lo vemos? Sí. Entonces, donde dice rotación, voy a poner, miren, la Varimax, la Quatrimax y Equamax tienen que ver con transformaciones o rotaciones que hacen que las componentes se mantengan independientes o que no tengan relación. Le voy a continuar, que esa es una de las ventajas de las componentes principales. Lo único que hice fue rotar. Roto factores cuando hago roto componentes, cuando no hay saturación en las cargas componentes a la hora de señalizar hacia dónde va la carga. Le doy a aceptar. Todo lo demás se va a quedar igual porque no he eliminado variables. Y voy a ver esto.
aquí a veces no sale tan rápido. A veces hay que volver a rotar con otro elemento o últimamente utilizar algún criterio cuando hay alguna saturación que no podemos mejorar. ¿Ya vieron el rotado? A ver. Profesor, es como que intercambian como las variables. Ajá. Como que las define más, profe. Ajá. Entonces, al rotar, no estamos haciendo trampa. Lo que estamos haciendo es esa variabilidad la reacomoda sin perder la originalidad de los datos para una mejor interpretación. Y lo que tenemos, si usted ve la primera componente, tiene asaltos, robos, hurtos y robo de coche. Y la segunda componente tiene asesinatos, violaciones y agresiones. ¿Cierto? Es como que las asocia a su, por lo menos los asaltos, robos, casi cosas parecidas. Ajá, exactamente. Ajá. Entonces Rebeca, que me está diciendo esto, y ustedes para ampliarle, no es que se recuerden que el mundo es números, y las asociaciones que se dan y se miden con los números son producto realmente de cuando nosotros medimos las correlaciones de los eventos y los establecemos bajo un basamento metodológico, es decir, que se ha analizado cuáles son las variables que pueden intervenir. En este caso estamos viendo criminalidad. Usted observa que yo puedo clasificar los distritos, o vamos a poner los estados, de acuerdo a los delitos, y ya no tendría que ver o el asalto, o el robo, o el hurto. Si yo quisiera mapearlo por niveles de agresividad, yo puedo decir que el primer factor, lo que es asalto, robo, hurto, robo de coche, tiene que ver con delitos contra las propiedades de las personas. Te roban la cartera, te asaltan, te roban esto, te roban el carro, te roban algo en la casa, bueno, que es el hurto, o te roban el coche. Entonces tiene que ver con la propiedad de las personas, ¿cierto? Pero si usted ve asesinatos, violaciones y agresiones, eso viola la integridad física de la persona, ¿no? Tiene que ver con afectaciones físicas. Porque cuando te agreden, te da una lesión. Cuando te violan, pues te están agrediendo íntimamente y te lastiman. Y cuando te asesinan, pues ya te pierdes la vida. Entonces son delitos más violentos. Entonces, si usted se da cuenta, yo puedo clasificar los estados de acuerdo al tipo de delincuencia, hacia los patrimonios o hacia la vida de las personas, o sea, la integridad física. Entonces, esto que está aquí me permite también reafirmar, yo que trabajo en el área, que cuando los legisladores, los juristas hicieron los códigos, hay delitos que son contra el patrimonio y hay delitos que son contra la vida y la integridad personal. ¿Estamos? Entonces, se reafirma algo que teóricamente se hizo, cuando se hace en la práctica, la parte empírica se corrobora con lo que teóricamente se dispuso. Entonces, hasta aquí entonces tenemos un primer componente que denota violencia hacia, vamos a ver, patrimonio. Delitos de patrimonio, y estos serían delitos contra la persona, vamos a decir, ¿cierto? Contra el patrimonio de las personas, y este es contra la vida de la persona. ¿Estamos de acuerdo? ¿O le podemos poner otro nombre? Violencia física. Y entonces, ¿por qué yo compré? Él dice lo mismo, está cachorro. Violencia física y violencia hacia o atentado. ¿Ah? Para ver asesinato. ¿Me están escuchando ya? Sí. Bueno, Sí, el componente 2 puede ser violencia física. Ajá. Asalto, robo, hurto. Ajá. Y esto puede ser contra las propiedades, puede ser propiedades o contra la propiedad. Entonces nosotros ya clarificado que esas son nuestras componentes, ponemos a analizar reducción de factores,
Por ahí de repente voy a ver si veo un ejercicio donde hayan 3 componentes para que ustedes no se me queden con, con que no puedan haber más. Y voy a poner aquí, voy a las puntuaciones, porque todo lo demás voy a volver a repetir aquí. El descriptivo se queda igual porque él se repite. Incluso ustedes lo podrían obviar. Las extracciones, igualito. Vamos a usar el autovalor mayor que 1. La rotación se queda igualito. En las puntuaciones donde cambia, porque yo voy a decir, guárdame la variable como variables. O sea, las 2 componentes, genérame 2 variables usando el método de regresión, que usa el método de mínimos cuadrados ordinario, y colócame esos coeficientes para que yo pueda escribir mi modelo. Mi modelo componente 1, o sea, ponemos patrimonio y ponemos el modelito con su variable y ponemos violencia física, no sé cómo dijo Felicia, violencia física, ponemos el modelito. Y damos a aceptar. Entonces, todo esto queda igualito porque nosotros no hemos afectado las variables. Y lo que nosotros vamos a ver aquí al final, ya serían los componentes, cómo se distribuyen las variables. Más a la derecha, aquí más a la derecha, miren todo esto que está aquí, asaltos, robos, están aquí, tienen que ver, más a la derecha tienen que ver con el componente 1 y estos que están acá arriba con el componente 2. Y finalmente también tenemos por aquí los coeficientes que son estos que están aquí, son los que nos ayudan a poner el modelo. Y1 que va a ser, o podemos ponerle patrimonio, igual el menos 28.5, 0.285 X1, que sería asesinato, o colocar aquellos que tenían más fuerte la carga componente. Recuerden que las cargas componentes estaban acá. Las cargas componentes de primero son asaltos, robos. Usted le escribe todos y esto los pone en color negrito. Y entonces ya podemos escribir el modelo 1 y el modelo 2. En el modelo de presentación, ahí está también cómo se escriben los modelitos. Y miren, ya yo me voy a cambiar de pantalla para irme a los datos. Aquí están. Tengo el factor 1 y el factor 2. Miren, igualito. Y quiero que pues que quede claro que ahorita nos están dando 2 factores. Pero realmente voy a poner aquí patrimonio. Y aquí voy a poner vida. Ya sabemos que esto es contra el patrimonio. Y esto es contra la vida. Contra integridad física. Ah, no, ¿cómo fue? Violencia física. Tenemos los dos. Yo me voy acá a analizar. Y me voy a gráficos, ¿verdad? Usted puede hacer sus gráficos para ver cómo se dispersan los estados. Estamos en gráficos, lo observan. Nos vamos a dispersión. Ponemos definir. Aquí patrimonio, puedo ponerlo en X, el primero y el segundo lo pongo en Y. Pongo los estados en etiqueta. Y aquí en opciones, puedo decirle que me muestre en el gráfico las etiquetas. Eso para que me aparezcan los nombres de las observaciones. Y ya lo demás es como una rutinita, ¿no? Aquí yo puedo colocar nuevamente mis valores. Y también puedo colocar el otro valor, las rayas horizontales y verticales. Profesora, y siempre queda 0. Sí, siempre 0. Se pone 0. Yo pongo 0 en este caso porque estamos trabajando con la matriz de correlaciones, y cuando trabajamos con la matriz de correlaciones, todas las puntuaciones son estándar. Son valores estándar. Y yo pongo 0 porque el 0 es el promedio.
Entonces, para ver quiénes están por encima y por debajo del promedio es más fácil analizar. Entonces, por ejemplo, Nevada, California, bueno, vamos a decir Nevada. No se ve, profesora. Ah, voy a ver. No, voy a ponérselos. ¿Y ahora? ¿Lo ven? Sí, ya, ahora sí. Bueno, igual me lo puedo llevar a un PowerPoint y todo, pero para ahorrar tiempo, miren, si yo veo Nevada, es el que queda más alto en todas las, ya no estoy viendo un delito, sino la combinación de delitos, clasificados y dimensionados por la complejidad o el nivel de agresividad. Si yo veo Nevada, es el estado de Estados Unidos quizás más violento. Ahí no es donde están los casinos y esas cosas. Y yo tengo acá, por ejemplo, vamos a ver, estos estados como Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, yo voy a encontrar más robo y hurtos, pero menos agresión física, ¿verdad? Entonces, en estos estados de acá, son estados que voy a encontrar menos situaciones violentas. Voy a tener tasas mucho más bajas en la conjunción de la violencia física y la violencia contra el patrimonio. O sea que Dakota del Norte, Wisconsin, Nebraska, son lugares, estos lugares que están aquí, más pacíficos para vivir en Estados Unidos. No quiere decir que no haya, pero en comparación con el resto, son los más pacíficos. Profesor, y ese que queda exactamente casi el cero, en la línea del cero. Illinois. Él está en el promedio de ambos. Estos que están aquí, Ohio, Virginia, él está en valores promedios de todos los estados. Está en los niveles promedios. Moderados crímenes, moderados violencia física. No es que no haya, están en el promedio. Entonces, pero todos los que están por debajo del promedio, como este que está aquí, North Dakota, Wisconsin, Nebraska, todos estos que están acá tienen condiciones de criminalidad más bajo con respecto a la criminalidad física y criminalidad contra las cosas o patrimonio de las personas. Estos que están acá arriba, este que está aquí, su Carolina, Luisiana, Alabama, pondera más alto en la agresión física. No es que no haya, pero están por debajo del promedio en los robos. Aquí hay más agresión física. Entonces, ellos están por debajo, profe. ¿Ah? Ellos están por debajo. No, en la agresión física está muy alto. Ah, ahora sí. Entendí que dice. No, están en la agresión física, están arriba, porque sí lo veo, ellos lo estoy analizando con la violencia física. Pero con respecto a los robos y hurtos, se dan más agresiones físicas, que no quiere decir que no se den robos, pero se da en forma más moderada. O puede ser que se den robos y hurtos que terminan en agresión física, y cuando van a ponderar el delito que pondera es el más violento. Y entonces le robaron un coche, lo robaron y lo agredieron, pero hubo una violencia física, ¿eh? Más allá. Entonces la que apuntan los registradores es la violencia la que tiene mayor penalidad. Puede haber concurso de delitos, pero anotan que tiene más penalidad. Entonces estos son estados que tienden a ser más violentos en aspectos físicos. Y tiende a ser más violento en ambos aspectos. Estos que están aquí. Florida, Nevada, California. Pero sobre todo, Nevada y California. Vamos. Esta es una forma de analizarlo. Déjame ver acá. Ahora hasta ahora pregunten, miren, ¿qué es? Ahorita están viendo que les dan 2 componentes, pero vamos a ver ejercicio, vamos a hacer mucho ejercicio. Van a haber ejercicios en que van a tener 3 componentes. En factorial, cuando vemos factorial, generalmente hay más componentes o más factores porque hay que retener otro tipo de información. Entonces voy a hacerles el último ejercicio de hoy, y en uno de los videos voy a observar si algunos de los videos tienen cómo se transforma en Excel
las categorías, para que ustedes sepan cómo se hacen las categorías. Es un proceso un poquito más largo. Entonces, miren, vamos a ver el segundo ejercicio. El segundo ejercicio tenía que ver con mujeres gestantes. ¿Se acuerdan? Vamos entonces a buscar ese archivo. Vieron que en la práctica es más fácil. Voy a buscar ese archivo para Se compartírselo. entiende mejor. Se entiende bastante, sí. Lo que pasa es que eso manualmente o por la parte teórica trabaja con álgebra lineal. Yo no me acuerdo cómo se hace manualmente. Yo me imagino que el profesor Daniel sí se acuerda. Pero lo que sí les digo es que eso manualmente es un proceso, entonces hay que recordarlo. Pero hoy los paquetes lo hacen. Pero eso es lo que hace, se hacen transformaciones lineales. Esas transformaciones lineales lo que hacen es, a ver, ¿dónde está? A ver. Ahí estoy. Voy a abrir el que dice mujeres gestantes. Ahí está abierto. Aquí está. Tengo que estar, ahora sí. Aquí está. No, espera que abra. Tengo tanto archivo abierto. ¿Lo observan? A ver si. Vamos a esperar que se estabilice. Voy a cerrar un poco archivos que tengo aquí que me están haciendo. Ya. Observan el archivo. Dice Argentina, Barbados. Sí, Chicos, Sí, profesora. profesora. bueno, tranquilo que este ya es el último que vamos a ver. Y yo entonces les mando los videos, se los edito y ustedes ahí poquito a poquito los observan y escogen alguno y ese es el que desarrollan. Con los videos les voy a mandar uno o dos modelos para que puedan montarse sobre ellos y hacer su taller. Miren, aquí por ejemplo yo tengo 9 variables. Aquí me cambié de pantalla, no sé si la ven. Estoy viendo el lector de variables, la vista de variables. ¿La ven? Sí, sí se ve. Tengo una variable que se llama la X1 de la tasa global de fecundidad. Hijos mujer para datos del 2003. Natalidad cruda, tasa cruda de natalidad por 1000 habitantes. Razón de mortalidad materna reportada por cada 100.000 nacidos vivos. Prevalencia del uso de métodos anticonceptivos en mujeres de edad fértil, en porcentaje, proporción de población gestante atendida por personal capacitado durante el embarazo en porcentajes, proporción de partos atendidos por personal capacitado. Estos son los partos y esto es durante el embarazo. Esto es el gasto de salud por año per cápita. Entonces esto es por persona, dólares por persona destinado a salud. Gasto nacional en salud por año como proporción del Producto Interno Bruto, es decir, cuánto se destina a salud a nivel nacional con respecto a la producción interna bruta. Y aquí el gasto público de salud por año como proporción del gasto nacional en salud. Este
para traducírselos un poco, es el gasto público en salud por año, pero con respecto al gasto público. O sea, ¿cuál es el gasto en salud con respecto al gasto público? Entonces, ¿qué es diferente con respecto a Producto Interno Bruto? O sea, ¿cuánto de lo que yo destino al presupuesto del Estado le corresponde o le está correspondiendo al sector salud? Entonces, con estos datos, nosotros vamos a hacer un análisis para ver si se pueden clasificar o categorizar los países o crear un índice que me permita definir o clasificarlo de acuerdo a algunas características con respecto a la reproductividad femenina. Entonces nos vamos aquí a analizar, nos vamos a ir a reducción de edad, dimensiones, miren que es repetitivo. Como es análisis de componentes principales, no interesa el comportamiento de las variables, si las variables se distribuyen normalmente, o lo que sí hay que ver es si hay algún dato atípico. Se llevan todas las variables cuantitativas, análisis de componentes principales. Esto trabaja con factorial con variables en su mayoría cuantitativa. Más adelante vamos a ver un ejercicio para incorporar una variable cualitativa en el análisis. En el descriptivo vamos a ponerle los descriptivos univariados y esto es repetitivo: el coeficiente, el determinante, el nivel de significación y el KMO. A veces pasa que yo tengo esta matriz es pequeña, pero a veces yo puedo tener 40 datos y esa matriz de los coeficientes de correlaciones se me hace muy extensa. Entonces lo que hacemos es que obviamos el coeficiente del nivel de significación y solamente vemos el determinante y el KMO, que nos van a dar cuenta del análisis de la matriz. En este caso la podemos observar en la extracción por componentes principales y la matriz de correlaciones para garantizar de que vamos a homogenizar los datos. Vamos a poner el gráfico de sedimentación. Vamos a usar el criterio de un autovalor mayor que 1. Estos mismos ejercicios después lo podemos hacer. Análisis de extracción componentes, pero viendo la parte factorial. En rotación, nada más para mostrarles, lo usamos cuando tenemos problemas de saturación, como lo vieron hace un rato con los delitos. En las puntuaciones lo usamos cuando ya tenemos claro cuál es nuestro modelo de componentes, si va a ser de 2 o de 3. Y en las opciones vamos a decir que no suprima aquellos valores que están arriba del punto 55 para tener más claridad sobre las dimensiones cómo se están dimensionando los componentes retenidos. Continuar y le doy a aceptar. Vamos a ver qué nos sale. Bueno, aquí son los valores univariados. Ustedes también pueden hacer la parte de coeficiente de variación. No sale, profesora. Voy, gracias. Tengo que... ¿Ahora sí? Sí. Ajá. Aquí ustedes observan los estadísticos univariados, y, que son la desviación estándar y el promedio para cada una de las variables. Aquí tenemos lo que es la matriz un poquito más amplia. Yo si observo aquí la fecundidad, pues, y la tasa cruda tienen una alta relación porque son medidas que tienen variables, son indicadores que tienen variables que comparten. Sus relaciones fuertes, la proporción de partos atendidos por personal capacitado y la tasa global de fecundidad tiene una relación fuerte pero inversa, y así sucesivamente. Entonces nosotros podríamos ir viendo cada una de ellas, pero como aquí tendríamos, como decía, lo podemos pegar en un Word, en una disposición de 8,5 por 11, entonces ponemos 11 la ponemos en forma horizontal para ver bien los datos, y podemos trabajar con el Excel como para poder poner esto un poquito más chiquito y nos salga toda la matriz. Mira, la determinante 0. Eso está bueno porque es distinta de 1. Y eso se corrobora con la prueba de felicidad de Bartlett,
que nos da significativa, y el KMO es bastante bueno porque nos está dando 0.71. Entonces es bastante considerable utilizar el análisis de componentes principales. Miren, aquí hay un asunto. La proporción de población gestante atendida por personal capacitado durante el embarazo, al extraer, vamos a ver cuántos componentes quedaron, al extraer 2 componentes nos está dando una comunidad muy baja. Esto cuando veamos análisis factorial es crítico. Entonces se requiere una de 2 para ir adelantando un poquito el análisis que vamos a ver la próxima semana. Adicionar un componente o un factor, o en su defecto, si no hay ningún cambio, eliminar la variable. Aquí pues nosotros estamos observando esto. Aquí yo estoy observando que tengo 2 componentes que son los que están saliendo como significativos. Aquí me da un tercer componente, 0.96, que podría ser, vamos a hacer el análisis con 2 y con 3 componentes para que nosotros decidamos. Entonces, con el criterio de mayor que 1 nos estamos quedando con 2 componentes. Pero con el criterio de mayor varianza total explicada, y aquí pues 0.96 está más cercano de 1 que hace un rato 0.70, y estamos ganando 10 puntos, casi 11 puntos porcentuales en varianza total explicada, podríamos decir que podríamos retener 3 factores. Vamos a ver la diferencia con 2 y con 3 factores a la hora de tener la distribución de los datos. Yo tengo aquí que miren, el que tenía poca presencia, ¿se acuerdan? En la comunalidad, no aparece aquí. Entonces yo tengo un factor que tiene presencia de estas medidas de fecundidad y de prevención. Aquí tiene que ver con gasto per cápita. Aquí hay saturación. Y aquí si observamos, si no hubiese la saturación, tenemos un indicador que tiene que ver con vamos a suponer esto es la facilidad presupuestaria o el acceso a recursos financieros. Tienen que ver con acceso a recursos financieros en materia de salud. Sí. Entonces, vamos a hacer algo. Si fuera así, yo tengo 2 componentes que tienen una saturación. Voy a hacer algo. Voy a rotar para ver si se mejora esto. ¿Me siguen? Están observando que aquí si fueran 2 componentes. Sí. Tengo, por ejemplo, aquí van a salir altos los países. Bueno, aquí están. Están negativos, miren, nada más para que analicemos antes de que cambiemos de escenario. Prevalencia. Tenemos aquí que están relacionados positivamente con el factor, el uso de métodos anticonceptivos y lo que es, y en forma positiva también, la disponibilidad de personal capacitado para el parto. Y entonces, y observan que en forma negativa la tasa de fecundidad, la tasa bruta de natalidad y la razón de mortalidad materna. Obviamente, si yo tengo más disponibilidad de personal en el parto, voy a tener menor mortalidad materna. ¿Estamos viendo? Entonces, yo voy a tener alto aquí los países que tienen menor, van a salir altos los países que tienen menor mortalidad materna. ¿Por qué menor? Va a salir alto porque menos por menos es más. ¿Y por qué menos por menos? Porque todos aquellos países con baja mortalidad van a estar por debajo del promedio. Y sus valores van a estar debajo de 0. Me van a dar indicadores negativos. Entonces, menos por menos es más. Y mientras más alto, me va a decir que mientras más alto sea me salga el país con respecto a este componente, menores niveles de mortalidad, menores niveles de fecundidad, mayor uso de métodos, ¿cómo dicen? Métodos de prevención anticonceptivos, y como hay mayor
porcentaje de personal destinado a capacitado para los partos, hay menor probabilidad de o riesgo de muerte materna. Y aquí me van a salir altos los países, o sea, ignorando ¿no? Me van a salir altos los países que con respecto a su riqueza, con respecto a su Producto Interno Bruto, destinan más a salud, pero no lo hacen con respecto al gasto público general. Es decir, quizá la eficiencia es tal que lo hacen con respecto al Producto Interno Bruto y no necesariamente en la inversión pública como tal. Entonces, esto es un análisis con estas componentes. ¿Me están siguiendo, compañeras? Con esto no puedo decir nada porque, miren, como ella tiene poca comunalidad, no tiene presencia. Voy a hacer dos cosas. Voy a rotar. Vamos a ver qué pasa con la rotación. Y luego, si no tengo sentido, entonces le voy a agregar una componente más. Lo voy a analizar aquí. Reducción de dimensiones. Voy aquí a factor. Voy a hacer lo mismo, pero en este caso voy a dejar las dos componentes, pero voy a generar una rotación. En este caso, Varimax. Después les explico en algún otro caso. Vamos a ver cómo nos da aquí. Miren que aquí no va a cambiar nada. No cambia nada de los indicadores. No cambia nada de las comunalidades. Solo cambia las posiciones. Ajá, va a cambiar en la posición porque no he afectado ninguna variable. Entonces aquí, por ejemplo, miren, se reacomodan las cargas. ¿Estamos viendo? Entonces, se reacomodan las cargas donde van a salir altos los países con menores indicadores de fecundidad, natalidad, reproductividad, vamos a decirlo así. Aquí van a salir proporción de partos atendidos. Y pues obviamente también los que tienen mayor personal capacitado en materia de, ¿cómo le llaman? De atención al parto. Y los que destinan mayor presupuesto a salud con respecto al gasto público. Y esto que están aquí van a ser es con respecto a HAL, Producto Interno Bruto, y los métodos anticonceptivos. O sea, estos acá guardan relaciones con hubo acomodo, pero todavía no tenemos presencia de esta variable, que es la procreación de gestantes por personal capacitado durante el embarazo, es decir, toda la guía previa antes del parto. Entonces yo podría, miren, en el anterior era poca claridad con estos dos porque había saturación. Aquí quedan mayormente acomodados y distinguidos los dos componentes. Entonces tengo un componente alto para los países que denotan menores índices de mortalidad infantil y menores niveles de reproductividad o no sé cómo le llaman esto, de fecundidad y de atención al parto e importancia pública que se le da a salud, y otros que tienen que ver con la parte de la riqueza, cómo con respecto a la riqueza se destina a salud, y la parte de la prevención, aquellos que tienen mayor prevención, porque tienen mayor prevención con los métodos anticonceptivos, tienen menor probabilidad de tener mujeres que sean gestantes, y obviamente van a tener menos problemas entonces que tengan que ver con proceso de natalidad, mortalidad infantil o materna, porque el riesgo de que queden embarazadas es menor. Y no prevén es la parte del gasto público, sino lo que per cápita destinan con respecto a la riqueza nacional. Entonces, ese es un análisis.
El otro análisis podría ser, pero miren, esto es porque estamos aquí haciendo la práctica, pero se recomienda que, por ejemplo, nosotros los resultados siempre los expongamos a terceras personas que conozcan del sistema o de la variable y que te ayuden a darle un entendimiento, no tanto a la cosa matemática o estadística, sino a cómo los pesos quedan significativamente en uno u otros y si eso da cuenta de algún tipo de política social en materia de salud o si tiene en cuenta con respecto a algún tipo de conocimiento previo con respecto a la gestación o a la fecundidad. Entonces, en este caso, en la extracción, ya no voy a dejar sino que voy a agarrar 3. Entonces, aquí quiero que me abren un poquito. Estamos viendo lo que hice hace un rato. Lo vi sin rotar, pero se podía interpretar. Rotado se interpreta mejor. Pero ahora voy a ver qué pasa si colocamos un factor más. Vamos a ver si es conveniente o no. Todo lo demás se queda igual. Lo único que va a cambiar es un poco es la parte aquí de la comunalidad. Mira, cuando yo le pongo un factor más, ya todas las variables empiezan a tener más peso. Miren, esta era la de, ¿se acuerdan? Durante el embarazo, personal capacitado durante el embarazo. Ya tiene presencia. Ya tengo un 78% de varianza total explicada. Ajá, no llego al 1, pero está más cerca de 1. He ganado 10 puntos porcentuales, 11 puntos porcentuales en materia de varianza total explicada. Esta es sin rotar. Miren, sin rotar, ¿qué pasa? Aquí tengo claridad. Vamos a ver aquí. Ya me aparece solo el personal capacitado. Aquí tengo saturación. ¿Me están viendo? Gasto nacional de salud, algo de saturación. Y vamos a ver si la rotación me generó un poquito más de claridad. Entonces yo tengo, miren acá, alto, aquí me van a salir los países, me van a salir altos aquellos países menos, aquí están todos positivos, ¿se acuerdan que hace un rato eran negativos? Entonces, aquí tengo positivo, 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 entonces mientras hay una relación inversa entre la prevalencia del uso de conceptivos y las tasas de fecundidad y natalidad y mortalidad, porque la mortalidad en este caso está asociada con los partos atendidos por personal capacitado, o sea, tienen relaciones inversas, y los métodos anticonceptivos con relación a ¿cómo le decimos esto? A lo que es la reproductividad de la mujer. Entonces, si yo utilizo menos métodos anticonceptivos, o sea, si estoy por debajo del promedio en la prevalencia de uso de métodos compartidos, esto va a ser más positivo. Y si yo estoy por debajo con respecto a los partos atendidos con personal, pues también va a ser negativo, negativo, positivo. Quiere decir que en este caso serían muy altos, saldrían muy altos aquellos países que tienen condiciones muy precarias de prevención y de atención al riesgo de muerte materna. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque en este caso, en el anterior me salían negativos y pues por debajo del promedio me daba menores tasas de fecundidad, pero en este caso las tengo altas. Entonces, a mayor fecundidad, a mayor natalidad y mayor mortalidad, este indicador va a ser alto. Pero como estos son negativos, a menor prevención, a menor, por ejemplo, esto se le puede decir salud reproductiva, y a menor atención al parto, van a ponderar con indicadores altos los países que tienen debilidad en esto. Entonces, la salud reproductiva o riesgo en la salud reproductiva, pueden poner que esta es salud reproductiva, pero a mayor indicador, menor salud reproductiva. Es la hora de interpretación. Por eso que tenemos que tener cuidado con los signos. Y aquí, por ejemplo, el segundo factor tiene que ver con
de cómo se reparte la riqueza nacional en salud por habitante o la riqueza que se destina en salud con respecto a la riqueza pública, a la riqueza del país. Y aquí tenemos que ver con indicadores que tienen que ver con la capacidad de atención durante el embarazo y la proporción del gasto público. Entonces yo puedo decir que en el anterior tenía dos indicadores, uno que tenía que ver con salud reproductiva y con gasto de salud. Aquí yo tengo uno que tiene que ver con salud reproductiva, con administración de la riqueza del país en materia de salud, y este tiene que ver con, por ejemplo, la capacidad o el rendimiento, vamos a decir, el rendimiento del país en materia del gasto de salud. ¿Ves? Algo así. Eso se puede... ¿Aló? ¿Me dicen aquí? Aquí estamos. Estamos aquí, profesora. No, están cansados. Bueno, pero... Estamos ¿Ah? La espalda. dormidos. Se me están durmiendo. No nos hemos dormido. Ah, bueno. Pues, pero es que la interpretación va a depender de cuando ya nos metemos en el... O sea, por ejemplo, en su proceso de trabajo final, ustedes se meten tanto en su variable o si usan variables de su conocimiento que pueden generarle a usted mayor entendimiento. ¿Ves? Entonces, yo lo que diría este sería como salud reproductiva, siendo más alto, menor salud. ¿Por qué me lo está diciendo los indicadores? ¿Por qué? Porque a mayor tasa de fecundidad, a mayor tasa de natalidad, a mayor tasa de mortalidad, estamos mal. Y si los valores son positivos, quiere decir que voy a estar siempre por encima del promedio. Pero si hay mayor prevalencia, me va a dar positivo por negativo, me va a dar negativo. Pero si yo estoy por debajo de la prevalencia en el uso de anticonceptivos, voy a estar por debajo del promedio, me va a dar negativo. Y negativo por negativo me va a dar positivo. Quiere decir que mientras más positivo esto, peor ubicación del país. Acá, al contrario, aquí, mientras más positivo, mayor destino a la riqueza pública, a la salud. Y aquí, por ejemplo, realmente es la eficiencia, es decir, lo que yo destino del presupuesto, ya sería del presupuesto, porque no necesariamente del Producto Interno Bruto, o sea, cuánto de mi presupuesto invierto en salud, y obviamente si invierto en salud, estoy invirtiendo en personal capacitado, en materia en este caso, de gestión de embarazos. Entonces, puedo tener 3 índices. Si hubiera tomado 2 índices, no hubiera estado mal. Pero un tercer índice me da mayor claridad. Con 2 índices quizá hubiera sido más fácil ubicar a los países, pero hubiera tenido que eliminar la variable esta que estaba aquí, que no parecía cuál era el personal atendido durante el embarazo. Porque este es el personal con capacidad, capacitado durante el embarazo, que es distinto al personal capacitado para el parto. O sea, ¿de qué vale que tú tengas o no hayas tenido atención durante tu embarazo? Poco se puede hacer, pues, a la hora del parto, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Entonces, estos dos deberían estar, miren, no se relacionan, pero ellos para mí deberían estar relacionados, teóricamente. Y aquí está la matriz, y aquí está la matriz rotada, como la vimos hace un ratito. Los coeficientes, ya estos son esta es la matriz rotada. Y obviamente, miren, estaba analizándole, era esta que está, no estaba bien. Aquí está la matriz rotada. Estaba bien. Aquí está la matriz rotada, que es la que estábamos analizando hace un rato. Y luego cuando ya si decimos que vamos a usar 3, entonces nos vamos aquí a analizar. Nos vamos aquí nuevamente a reducción de dimensiones. Ponemos las puntuaciones. Y le damos a aceptar. Yo lo que puedo hacer para que no se me cansen, yo
este problema se los puedo terminar con las categorizaciones y con los índices, porque tiene más relación con el trabajo de ustedes. Aquí esto es para generar el modelo, pero recuerden que aquí quiénes son los que ponderan, a quiénes, ¿se ve? Para ver. Sí. ¿Quiénes son los que ponderan el componente 1, componente 2, componente 3? Son componente 1 que podía ser salud reproductiva. El segundo, era, déjame ver cómo que estaban las variables. Esto es riqueza del Estado en materia de salud. Y este que está aquí tiene que ver con presupuesto o el financiamiento público en materia de salud o inversión en salud. Inversión en salud, pero con respecto al gasto público. ¿Es? Entonces, gasto en salud o distribución de la riqueza en materia de salud, y esta sería la distribución en materia presupuestal o gasto público en salud. Entonces, ¿qué es diferente? Uno es diferente con respecto a la riqueza per cápita y otra es diferente con respecto a la parte. Lo ideal fuera que fuera en función del gasto, que el gasto público en salud estuviera destinado en función a la riqueza pública, porque entonces tendríamos unos servicios de salud muy buenos, pero no necesariamente eficientes. Eso tendríamos que ver, prever eso con respecto a los resultados de la prevención. Y bueno, entonces aquí nos iríamos a ver. Aquí tenemos los factores. Le ponemos nombre. Voy a poner aquí reproductiva para saber qué es la salud reproductiva. Esto es riqueza, salud. Recuerden que el Producto Interno Bruto es la riqueza pública, la riqueza del país, el poder. Y aquí vamos a poner gasto público. Salud reproductiva. Esto puede cambiar. Cuando uno les pide, entonces le pregunta a los especialistas, los planificadores que nos ayuden entonces de salud, que nos ayuden entonces a darle algún tipo de conceptualización. Yo voy a poner PIB, salud, salud. Aquí voy a poner gasto público. Entonces ya uno puede, en alguna forma, ver esta variable con esta, o esta variable con esta que está acá, o esta con esta, y podría entonces tener mayor entendimiento de cómo se